Buenas tardes, hermanos, les damos la bienvenida al culto de esta tarde, ya casi noche, en la que nos podemos reunir por la gracia de Dios para servirle, para honrarle, para glorificarle. Y en este miércoles, como es costumbre, estudiar la palabra de Dios, y le damos gracias a Dios por ese privilegio que nos da. Les vamos a invitar, hermanos, a que tomen sus Biblias, tomen sus himnarios y por favor estén listos para participar en cada actividad de este culto. Les invitamos, hermanos, que por favor dispongan sus corazones para recibir la palabra de Dios en esta hermosa tarde y que todos podamos ser bendecidos de esta forma por la palabra de Dios. Vamos a iniciar nuestro culto, hermanos, y vamos a iniciar haciendo una oración de invocación. Oración de invocación. Bendito Señor y Dios, te agradecemos el honor que nos das, porque siendo aún pecadores, Señor, tú nos permites el honor de traerte nuestra alabanza, nuestra muy humilde alabanza ante tus pies, Señor, de traer la meditación de nuestras mentes en tu palabra, Señor, para que tú nos hagas más y más parecidos a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor, lo cual deseamos con todo nuestro corazón, Padre. Te bendecimos en esta hora, Señor, te glorificamos por el honor que nos das y te rogamos, Señor, que nos ayudes a que todo lo que hagamos, Señor, sea santo, sea para glorificar tu gran nombre, Señor, sea para santificar tu nombre. Perdónanos, Señor, si te ofendemos en algo, pues no es nuestra intención, Señor, ofenderte. Líbranos de todo pecado, Señor, en estos momentos para poder honrarte y glorificarte como tú mereces, Señor. Te lo rogamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Salmos 8:1. Vamos a iniciar nuestro momento de alabanzas, hermanos, y vamos a hacerlo leyendo el Salmo número 92 como lectura devocional. Salmo número 92. Les invito a que lo busquen en sus Biblias para que todos juntos lo leamos. Este es un salmo más o menos largo, pero vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Vamos a hacer esta lectura todos juntos. Allí en sus hogares lean la palabra de Dios. Todos unidos hagamos esta oración. Hagamos esta alabanza a nuestro Dios, que es un salmo. Salmo número 92. Y dice la palabra del Señor: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes.
para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Amén. Tenemos un salmo aquí, hermanos, en el cual el salmista se maravilla de las obras de Dios, se maravilla de las obras de Dios, y eso le lleva a concluir que los pensamientos de Dios son muy profundos, como ustedes pudieron notar, son muy profundos los pensamientos de nuestro Dios, y por eso le alaba a nuestro Dios, y nosotros también por eso le alabamos a nuestro Dios, por la inmensa sabiduría que Dios tiene. Pero además dice el salmista, el hombre necio no entiende esto, el insensato no lo comprende. Y es muy curioso, hermanos, que hoy en día los que más saben de la creación de Dios, las personas que más han estudiado la naturaleza, los así llamados científicos, sean los que menos creen en Dios, porque ellos han dejado la gloria de Dios para enfocarse en sus propios razonamientos. Es muy curioso porque ellos, viendo la maravillosa creación de Dios, ellos no reconocen a Dios, y entonces esto los vuelve en insensatos y torpes delante de nuestro Dios. Así que por mucho conocimiento que presuman, por mucho conocimiento que tengan sus papeles de universidad, ellos siguen siendo unos tontos delante de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios así les llama, insensatos, tontos, porque no tienen el conocimiento de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos la ventaja y el honor de que nuestro Dios nos da su palabra, y así nosotros podemos conocerle. Así que vamos a hacer una oración de adoración a nuestro Dios pensando justamente en esto. Señor y Padre, te alabamos y te glorificamos porque grandes son tus obras, Señor, porque grandes son tus maravillas, para demostrarnos, Señor, que tus pensamientos son mucho, mucho más elevados que nuestros pensamientos. Así como hay de diferencia entre el cielo y la tierra, así son tus pensamientos más altos que nuestros pensamientos, Señor nuestro. Y sabiendo esto, Padre, nosotros te glorificamos, porque en todo tu conocimiento, en toda tu sabiduría, Señor, tú has permitido que estos hijos tuyos hoy te podamos alabar, hoy te podamos glorificar, Señor, sabiendo, Padre, que en todo esto hay misericordia tuya, misericordia grandísima, porque tu misericordia no nos abandona, Señor, porque tu misericordia ha cuidado de nosotros en todo momento, aún desde el vientre de nuestra madre, y podríamos decir que incluso antes, porque tu palabra nos dice que antes de nacer tú ya nos habías conocido. Antes de que nosotros fuésemos algo, antes incluso de nuestros padres, de nuestros abuelos, de cualquiera de nuestros ancestros, antes de todo eso, Señor, tú ya nos conocías y ya sabías lo que querías hacer con nosotros, Señor. Y por eso, Padre, nos maravillamos en que tú nos hayas conocido, nos hayas dado esta misericordia de ser tus hijos mucho tiempo antes de que nosotros te conociésemos, incluso antes de que el tiempo mismo existiese, Señor. Y por eso, Padre, glorioso Señor nuestro, te alabamos y te glorificamos en esta hora, sabiendo que tú nos das un privilegio enorme, Señor, de ser llamados tus hijos, y todo esto es solamente por tu gracia y tu misericordia. Gracia que alabamos, gracia que declaramos, gracia que nos maravillamos, Señor, de ver todas las maravillas que hace todos los días, Señor. Maravillosa gracia la tuya, Señor, la que nos permite estar delante de tu presencia para alabarte, glorificarte y rendirte el tributo que mereces, Señor. Perdona, Padre, si en algún momento nos olvidamos de esto, Señor.
Te rogamos, Señor, que nos bendigas, que de tal forma que nuestros ojos siempre estén maravillados por tus inmensas misericordias, Señor, que son todos los días, por esas misericordias que a veces nosotros no percibimos, no nos percatamos, Señor, pero que realmente son cosas maravillosas, Señor, que por las cuales te deberíamos adorar y glorificar, porque nosotros, Señor, simplemente tomamos los alimentos y hasta en eso, en los alimentos, Señor, hay tantas maravillas tuyas que nosotros ni siquiera entendemos. Cómo haces crecer las plantas, cómo haces crecer los animales, cómo cuidas de ellos en los campos, en el mar, en el cielo, cómo cuidas de toda tu creación de manera que nosotros tengamos el privilegio de sentarnos delante de nuestra mesa a disfrutar de todo esto, Señor. Y nosotros muchas veces somos mal agradecidos que tomamos los alimentos sin darte gracias, Señor. Perdona, Padre, estas tonterías que hacemos, Señor, y ayúdanos, Señor, a seguirte alabando y glorificando en los alimentos, pero no solamente en eso, Señor, sino en todas las maravillas diarias que tú haces, porque tú nos sigues dando un aire que respirar, sigues controlando los latidos de nuestro corazón, sigues haciendo que nuestro cuerpo funcione, Señor, para darte la gloria en esta vida, Señor. Y sabemos, Padre, que lo seguiremos haciendo en la eternidad, donde te glorificaremos, te honraremos por siempre, por todas estas maravillas, por tu maravillosa gracia. En el nombre de Jesucristo te alabamos, buen Señor. Amén. Vamos a continuar, hermanos, con otra lectura devocional. Vamos a leer el Salmo número 36. Lectura devocional del Salmo 36. Esta es otra lectura de alabanza, pero en este caso, hermanos, que este salmo empieza al revés del Salmo 92 que acabamos de leer. Ustedes notaron que el Salmo 92 empieza alabando a nuestro Dios y luego se desvía para declarar la insensatez de los hombres que no conocen a Dios. En este caso es al revés, empieza justamente por allí y termina alabando a nuestro Dios. Vamos a leer el Salmo 36 como lectura devocional. Y dice la palabra del Señor. También hagamos esta lectura todos juntos, hermanos, unidos. Dice el Salmo 36: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de vida, en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados, y no podrán levantarse. Amén. El último ruego del salmista es que no venga soberbia delante de él, que no venga pie de soberbia, como lo dice aquí de una manera muy poética. No venga pie de soberbia contra mí. ¿Por qué? Porque la soberbia nos hace tropezar. La imagen que aquí nos pinta el salmista es que la soberbia es un pie que nos hace tropezar. Y justamente el último versículo dice: los hacedores de iniquidad cayeron cuando tropezaron con la soberbia, fueron derribados y no podrán levantarse por la misma soberbia.
Así que, hermanos, si nosotros analizamos esto, hermanos, nos vamos a dar cuenta que es solamente, como dice aquí el Salmo 36, por la misericordia de Dios que nosotros no estamos en la condición de estos hombres de soberbia. Si no fuera porque nuestro Dios ha tenido misericordia de nosotros, nosotros estaríamos en la misma condición de soberbia delante de nuestro Dios y no nos podríamos levantar de allí. Pero ahora, hermanos, nosotros tenemos la misericordia de Dios y nosotros podemos alabar a nuestro Dios por esta misericordia. Por lo tanto, les voy a invitar, hermanos, a que cantemos dos himnos. Primero vamos a cantar el himno 245 y después vamos a cantar el himno 237. Ambos hablan acerca de la gracia que Dios tuvo para salvarnos y alaban a Dios por la misericordia que Él ha mostrado en nosotros, de manera que nosotros no vivimos como los impíos, no vivimos como la gente que solo se dedica a la soberbia, sino que nosotros tenemos el privilegio de servir a nuestro Dios de manera humilde. Así que vamos a cantar estos himnos, himno 245 y después el himno 237. Primero, himno 245, dad a Dios inmortal alabanza. Himno 245. Dad a Dios inmortal alabanza, su merced, su verdad nos inunda, es su gracia en prodigios fecunda, sus mercedes humildes cantad, al Señor de señores dad gloria, Rey de reyes, poder sin segundo, morirán los señores del mundo, mas su reino no acaba jamás. Las naciones bien vicios sumidas, y sintió compasión en su seno, de prodigios de gracia está lleno, sus mercedes humildes cantan, a su pueblo llevó por la mano, a la tierra por él prometida, por los siglos sin fin le da vida, y el pecado y la muerte caerá. A su Hijo envió por salvarnos de la muerte y pecado inherente, de prodigios de gracia es torrente, sus mercedes humildes cantad, por el mundo su mano nos lleva, y al celeste descanso nos guía, su bondad vivirá eterno día, cuando el mundo no exista ya más. Como dice este himno, hermanos, debemos de cantar que nuestro Dios, por salvarnos, envió a su Hijo y nos salvó de la muerte y el pecado inherente que está en nuestra vida. Inherente significa que naturalmente nosotros traemos el sello de la muerte y del pecado en nuestros corazones, pero fue el Hijo de Dios quien quiso pagar por eso en lugar de nosotros, y así podemos decir: de prodigios de gracia es torrente, sus mercedes humildes cantad. Nosotros, hermanos, cantamos de las mercedes que Dios tuvo con nosotros. Nosotros cantamos de los prodigios que Dios tuvo con nosotros, de por su gracia salvarnos del pecado y de la muerte. Vamos a cantar ahora el himno 237 que habla de lo mismo, hermanos.
Es un himno que no en la congregación no se conoce mucho, así que vamos a cantarlo 2 veces. Maravillosa gracia. Himno 237. Maravillosa gracia de Cristo rico don, que para describirla palabras vanas son. Encuentro en ella ayuda, mi carga ya quitó, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, don incomparable, fuente inagotable, mi alma puede allí su sed calmar. Don precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, única salvación, hallo perdón en ella, completa redención. El yugo del pecado de mi alma ya rompió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, don incomparable, fuente inagotable, mi alma puede allí su sed calmar. Don precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, cuán grande su poder. El corazón más negro, blanco lo puede hacer. Gloria del cielo ofrece, sus puertas ya me abrió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, don incomparable, fuente inagotable, mi alma puede allí su sed calmar. Don precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Espero, hermanos, que ya más o menos hayan notado cómo va el himno, los que no se lo sepan, y los que lo sepan, pues vamos a cantarlo una segunda vez. Himno 237, maravillosa gracia. Y es justamente de lo que estamos hablando aquí, de la maravillosa gracia de nuestro Señor. Maravillosa gracia de Cristo rico don, que
para describirla, palabras vanas son. Encuentro en ella ayuda, mi carga ya quitó, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, don incomparable, fuente inagotable, mi alma puede allí su sed calmar. Don precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, única salvación, hallo perdón en ella, completa redención. El yugo del pecado de mi alma ya rompió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, don incomparable, fuente inagotable, mi alma puede allí su sed calmar. Don precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, cuán grande su poder. El corazón más negro, blanco lo puede hacer. Gloria del cielo ofrece, sus puertas ya me abrió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, don incomparable, fuente inagotable, mi alma puede allí su sed calmar. Don precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Este himno, hermanos, nos recuerda lo maravilloso que es nuestro Dios al permitirnos disfrutar de su gracia y de su misericordia. Misericordia que todos pueden disfrutar en todo el mundo, pero que solo algunos, los que han conocido verdaderamente a Dios, son los que pueden acceder al perdón de sus pecados. Y este es el más alto de los privilegios que podemos tener nosotros de parte de nuestro Dios. Vamos a hacer una oración de gratitud, hermanos, una oración en la que usted puede agradecer a Dios por todo lo que nuestro Dios hace continuamente con nosotros a diario, y pensando en esto de que Dios nos ha mostrado de su maravillosa gracia. Pero también, hermanos, vamos a les invitamos a que incluyamos en nuestra gratitud a nuestra hermana Isela y nuestro hermano Rafael, quienes en este día 27 de mayo cumplen un año más de matrimonio, por lo cual ellos quieren agradecerle a nuestro Dios, y nosotros también nos gozamos en ellos, hermanos, por su familia, por su matrimonio, y vamos a darle gracias a Dios por todo esto. Señor y Padre,
Bendito seas porque nos colmas de bendiciones diarias, porque en tu misericordia, Señor, nos has permitido disfrutar de tanto de ti, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos todo lo que necesitamos para vivir. Gracias, Señor, porque aunque no somos ricos, no nos hace falta nada. Gracias, Señor, porque tenemos incluso hasta algunas cosas que se podrían considerar lujosas, Señor. Porque tú nos has permitido, Señor, vivir tranquilamente. Nos has dado paz. Nos has dado un techo donde vivir. Nos has dado muchas misericordias, Señor. Nos has dado bastantes ropas que vestir, Señor. De manera, Señor, que no andamos descubiertos. Y además, Señor, tenemos una protección de la lluvia y de los elementos, Señor, que tú has puesto sobre nosotros. Todo esto, Señor, reconocemos que es por ti, Señor, y por eso te agradecemos solo a ti, Señor. Nuestra gratitud es solo para ti, Padre. Ahora, Padre, te damos las gracias, Señor, también por la vida de nuestra hermana Isela y nuestro hermano Rafael, por su aniversario, Señor, porque aún a pesar de todas las dificultades que un matrimonio experimenta, Señor, tú les has bendecido abundantemente, Señor. Les has bendecido con hijos, les has bendecido con un matrimonio largo y estable, Señor. De manera, Señor, que ya son más de 40 años juntos, 40 años en los que han podido ver tus misericordias diarias, de que ni un día los has abandonado, Señor, y por eso siempre, siempre te agradecerán, Señor. Y nosotros también te agradecemos, Señor, por sus vidas, porque son un testimonio fiel de lo que tú puedes hacer en una familia, Señor, que tú puedes transformar corazones y unir por medio de la palabra, por medio de la predicación de tu santa palabra, una familia, Señor. Te rogamos, Padre, que los sigas bendiciendo, que los sigas ayudando en su caminar hasta que tú les permitas disfrutar de la presencia de cada uno, Señor. Te rogamos que haya en ellos paz, que haya concordia siempre, Señor, y que puedan así testificar del gran amor que les has tenido. Muchas gracias por sus vidas, Señor. Muchas gracias por estos años que les permites cumplir de matrimonio. Te damos todas las gracias, toda la gratitud, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para terminar nuestro momento de alabanza, hermanos, les invito a que busquen el himno 422, Quiero alabarte. Himno 422. Himno 422, Quiero alabarte. Alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún. Buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte, quiero amarte, más y más aún quiero amarte, más y más aún. Buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero amarte, quiero servirte, más y más aún quiero servirte, más y más aún. Buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero servirte. Este himno, hermanos, refleja el más sincero de los deseos del verdadero cristiano.
el que debe ser o los que deben de ser los verdaderos deseos del cristiano. El cristiano no quiere hacerse rico, el cristiano no quiere prosperar en la vida, el cristiano quiere alabar más a Dios, quiere servir más a Dios, quiere amar más a Dios. Ese es el verdadero deseo del cristiano. Vamos a ahora pasar al momento de confesión, hermanos, confesar nuestros pecados, confesar nuestras necesidades delante de nuestro Dios. Humillaos delante del Señor, Santiago 4:10. Y pensando justo en esto, hermanos, en que debemos de humillarnos delante de nuestro Dios, vamos a hacer una oración de confesión, en lo cual traigamos nuestros pecados delante de nuestro Dios. Padre, perdona nuestros pecados, Señor. Nuestros pecados son abismales. Nuestros pecados nos han separado de ti, Señor. Nuestros pecados confesamos, Señor, que son una vergüenza para ti. Porque nosotros que decimos ser hijos tuyos, Señor, nosotros que decimos alabarte y glorificarte, a veces damos mal testimonio, Señor, con nuestro carácter, con nuestro temperamento, Señor. No te servimos y no te honramos como mereces, Señor. Nos olvidamos de alabarte, nos olvidamos de predicar tu palabra, nos olvidamos de orar, nos olvidamos de la lectura de tu palabra, Señor, de la meditación de ella. Señor, perdónanos. Señor, te rogamos, tú sabes, tú conoces nuestro corazón, Señor, que nuestro deseo es que tú nos restaures, que quites el poder del pecado de nosotros, Señor, pues nuestro deseo es tomar nuestra cruz cada día y seguirte. Señor nuestro, perdónanos y ayúdanos a honrarte y glorificarte más y más, Señor, amarte más y más, servirte más y más, Señor, de manera, Padre, que toda nuestra vida quede consagrada a tu santo nombre. Perdónanos de esta forma, Señor. Perdónanos no solo olvidando nuestros pecados, sino destruyéndolos, Señor, y permitiéndonos, Señor, ser cada día más y más como tú, pues no tenemos más esperanza que la que tu Espíritu nos restaure, Señor, que nos renueve un espíritu nuevo, que nos dé un nuevo corazón, Señor. Esa es nuestra única esperanza y por eso, Padre, con toda humildad, a ti te entregamos todas nuestras súplicas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pensando en esto, hermanos, vamos a rogarle también a nuestro Dios que cree un limpio corazón en nosotros, pero ahora cantando el estribillo 472. Estribillo 472. Crea en mí un limpio corazón. Ese tampoco no lo sabemos, hermanos, pero vamos a cantarlo 2 veces para que nos vayamos familiarizando con este estribillo. Himno 472. Crea en mí un limpio corazón, tu siervo quiero ser. Crea en mí un limpio corazón, renuévame, Señor. Lléname y sáname y hazme volver a ti. Crea en mí un limpio corazón, tu siervo quiero ser.
Creo que no es muy complicado el estribillo, hermanos, así que les invito a que lo cantemos una vez más para que vayamos guardándolo en nuestras memorias. Estribillo 472. Crea en mí un limpio corazón, tu siervo quiero ser. Crea en mí un limpio corazón, renuévame, Señor. Lléname y sáname y hazme volver a ti. Crea en mí un limpio corazón, tu siervo quiero ser. Esperamos, hermanos, que ese sea nuestro verdadero deseo, que Dios cree una nueva persona en nosotros, una persona sana, una persona nueva, a la imagen de Jesucristo nuestro Señor. Vamos a pasar al momento, hermanos, de la predicación de la palabra de nuestro Dios, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. Vamos a hacerlo, hermanos, y vamos a iniciar leyendo como lectura bíblica el libro del profeta Isaías, capítulo 47. Isaías 47. Isaías capítulo 47. Nuestra lectura bíblica la encontramos en este capítulo 47 de Isaías. Dice la palabra, también hagamos esta lectura, hermanos, de una manera unida. Dice la palabra del Señor: desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. Siéntate en la tierra, sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Toma el molino y muele harina, descubre tus guedejas, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. No les tuviste compasión, sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. Dijiste: para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye, pues, ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón: yo soy, y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Porque te confiaste en tu maldad, diciendo: nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y tú dijiste en tu corazón: yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti.
Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Amén. Y ahora, hermanos, vamos a pasar al momento de la predicación de la palabra de nuestro Dios. Para eso les invito, hermanos, que vayamos a el Evangelio del apóstol Mateo, capítulo 11. Mateo, capítulo 11, y vamos a leer del versículo 25 al 30. Mateo 11, del 25 al 30. Y dice la palabra del Señor: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien Él lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Señor y Padre, te damos gracias porque podemos leer tu palabra, Señor, podemos ilustrarnos en ella. Muchas gracias, Señor, por este honor que nos das, por muchos honores que nos das, Señor, pero en especial en estos momentos por esto, por el honor que nos das de leer tu palabra. Señor, te rogamos, Padre, con toda humildad, que perdones nuestros pecados y que nos ayudes, Señor, a despejar nuestras mentes de estos pecados, para así, Señor, poder meditar justamente en tu palabra. Ayúdanos, Señor, que sea tu Espíritu guiándonos. No olvides, Padre, que nosotros somos nada, sino que solo por tu Espíritu podemos, Señor, podemos restaurarnos. Te rogamos, Señor, que nos des de tu Espíritu para aprender más y más de tu palabra. Por Jesucristo te lo rogamos, Señor. Amén. Ahora les invito, hermanos, que regresemos a la carta a los Romanos capítulo 1 que estamos estudiando. Romanos capítulo 1 y vamos al versículo 18 para terminar de estudiar esta sección que nos ha llevado bastante tiempo en estudiar, por lo que ustedes pueden comprobar. Romanos capítulo 1 del versículo 18 al 23. Romanos 1, 18 al 23. Y dice la palabra del Señor: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas,
de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Amén. Hermanos, aquí tenemos al apóstol Pablo culpando a la humanidad de haberse extraviado de la creación, del testimonio que da la creación acerca de su creador. Y hemos analizado bastante lo que el apóstol Pablo está enseñando aquí, y como ustedes pueden notar, no es una enseñanza menor, sino que es una enseñanza muy profunda la que nos da aquí el apóstol Pablo acerca de la culpabilidad que tiene el ser humano. Y por eso nos ha tomado tanto tiempo poder analizar cada detalle de lo que nos está explicando aquí el apóstol Pablo. Pero para finalizar en esta sección, para finalizar el estudio de esta sección, les voy a invitar que consideremos los últimos versículos del 21 al 23. Dice el apóstol: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, hermanos, es que los seres humanos, todos, sin excepción, hemos cambiado la gloria de Dios por la gloria de los hombres, por la gloria de animales, por la gloria de la creación en general, en lugar de darle culto al Creador. Así que nosotros, en lugar de haber conocido a Dios nosotros, habiendo conocido a Dios, no le hemos reconocido, sino que hemos cambiado su gloria. Entonces, nuestros razonamientos, por lo mismo, nuestro necio corazón ha sido entenebrecido, como dice el apóstol Pablo. De manera que esto se constituye el fundamento o la primera piedra para construir el mensaje evangélico. Y repito, hermanos, que evangelio significa buena noticia. Bueno, para comprender qué tan buena es esta noticia, nosotros primero debemos analizar qué tan mala es la primera noticia. Y por eso digo que esta es la primera piedra para construir el mensaje evangélico. Porque si nosotros no entendemos lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, no vamos a entender la magnitud de la buena noticia. Muchas personas creen que conocen a Dios, hermanos, pero no le conocen en realidad. Muchas personas creen que están bien con Dios, pero no están bien con Dios en realidad. Y todo esto porque no han entendido el correcto mensaje evangélico, porque no han entendido el mensaje del evangelio. Pretender que se conoce a Dios cuando en realidad no es así es bastante peligroso. Verdaderamente peligroso, porque ¿cómo enfrentaríamos la eternidad si nosotros no conocemos a Dios? Así que hay muchas personas que, pensando en que conocen a Dios, viven confiadamente y viven, se podría decir que con la conciencia tranquila, pero su problema es mayúsculo realmente, su problema es gigantesco, porque si no fuera porque ignoran estas cosas, pues no vivirían tranquilamente, no vivirían con la conciencia tranquila. Muchas personas que viven con lo que llamamos conciencia tranquila, en realidad no deberían vivir así. Incluso nosotros
los cristianos a veces no vivimos con la conciencia tranquila. ¿Por qué? Porque nuestro pecado nos acecha. Sabemos que somos débiles y en nuestra debilidad podremos caer, y eso nos hace temblar, porque si cayéramos de una forma en la que negáramos el nombre de Dios, pues eso significaría que nunca hemos creído, y entonces estamos bajo el juicio de Dios. Y eso es algo aterrador de pensar. Pero pues hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios para alumbrar estas tinieblas que hay en nosotros justamente. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo que las personas están envanecidas en sus necios razonamientos, en su necio corazón. ¿Y por qué es así? Porque estas personas han entendido, o no han entendido, quiero decir, no han entendido que nuestro Dios es el creador de todo y a Él se le debe todo, absolutamente todo. Si tenemos algo que respirar, si tenemos algo que comer, si tenemos las fuerzas para subsistir, todas estas cosas provienen de Dios, pues Él lo creó todo. No hay nada en todo el universo y aún fuera del universo que no le pertenezca a Dios. Así que si nosotros tomamos algo, nosotros lo estamos tomando de Dios, y entonces nosotros deberíamos vivir agradecidos con Dios, pero la gente no vive agradecida con Dios. Entonces el apóstol Pablo está culpando a la humanidad de no vivir agradecida delante de Dios, sino vivir arrogantemente, creyendo que todo es por su esfuerzo, todo es por su trabajo. Si tengo algo es porque yo lo luché, porque yo lo gané, porque yo me esforcé para conseguirlo. Y esto es terriblemente pernicioso para el pensamiento humano, porque hace que nosotros nos volvamos necios en nuestros corazones. Como dice el Salmo 14, el Salmo 14 empieza diciendo: dice el necio en su corazón, no hay Dios, no hay pensamiento de Dios en su corazón. Eso significa, hermanos, que nosotros cuando negamos a Dios, hay dos tipos de negación de Dios. Podemos negar a Dios según el Salmo 14, podemos negar a Dios con nuestros pensamientos, diciendo Dios no existe, Dios no es, Dios no está aquí, Dios está muy lejos, o diciendo o viviendo como si Dios no existiese, sigue diciendo el Salmo 14. De manera, hermanos, que lo que nosotros vemos en esta porción de la Escritura es que el salmista está reflexionando que podemos vivir negando a Dios conscientemente, o podemos vivir en la práctica negando a Dios también. ¿Por qué? Porque no lo tomamos en cuenta, porque no hacemos lo que a Él le agrada, porque no tenemos el conocimiento de su palabra, porque no vivimos conforme a lo que a Él le agrada, sino vivimos conforme a lo que yo pienso que es bueno, lo que me enseñaron mis padres que es bueno, pero no conforme a lo que es la palabra de Dios. Si mis padres me hubieran enseñado lo que es la palabra de Dios, entonces eso es correcto. Pero si mis padres no me enseñaron la palabra de Dios y lo único que enseñaron fue sus pensamientos, sus razonamientos, su cultura, entonces nosotros, hermanos, estamos bajo el problema de volvernos necios delante de Dios. Y esa es la gran mayoría de las personas en este mundo, hermanos. La gran mayoría de las personas vive la gran mayoría de las personas vive como si Dios no existiese. La gran mayoría de las personas vive negando a Dios con sus hechos, aunque, como la palabra de Dios dice, aunque con sus labios le confiesen, con sus hechos le niegan. Entonces, aunque dicen que creen en Dios,
con sus hechos niegan a Dios porque viven como se les da la gana. Y eso es muy, muy peligroso, hermanos. Y eso es justamente de lo que indirectamente nos está advirtiendo aquí el apóstol Pablo. Nosotros podemos caer en ese necio corazón. Nosotros podemos caer en los razonamientos vanos si nosotros no reflexionamos lo que la palabra de Dios nos dice. Y por eso para nosotros es tan importante la lectura de la palabra de Dios, porque la lectura de la palabra de Dios viene a alumbrar nuestra vista, viene a alumbrar nuestros ojos, viene a alumbrarnos en esas tinieblas en las que vivimos. Les invito, hermanos, que vayamos a la primera carta a los Corintios del apóstol Pablo. Primera a los Corintios, capítulo 3, vamos a leer del versículo 18 al 23. Primera a los Corintios, capítulo 3, del versículo 18 al 23. Primera de Corintios 3, 18 al 23. Y dice la palabra del Señor: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Fíjense, hermanos, que aquí el apóstol Pablo le está hablando a la cultura griega. ¿Y quiénes eran los griegos? Bueno, la cultura griega es famosa hoy en día por su filosofía, por su cultura democrática, por su cultura de las ciencias, de las matemáticas principalmente, y también es famoso por su mitología, la mitología griega. Y todo esto, hermanos, toda la cultura griega era una cultura completamente diferente de la cultura cristiana. Y si usted lee la carta a los Corintios, usted va a notar, o las dos cartas a los Corintios, usted va a notar que el apóstol Pablo tiene que defender la fe cristiana frente a pensamientos que se querían introducir para contaminar la fe cristiana, y todo esto provenía de la cultura griega. La cultura griega tenía aspectos muy destacables, pero también tenía sus lados muy oscuros. Aún esos puntos destacables de la cultura griega no pueden entrar en la iglesia, porque significaría contaminar el mensaje del Señor Jesucristo. Así que tampoco es válido que aún lo más destacable de la cultura griega entre a las iglesias. Así que el apóstol Pablo estaba atacando aquí justamente ese tipo de ideas. Y una de las cosas que inmediatamente se quisieron entrar en la iglesia para tratar de darle algún tipo de mezcla a las ideas cristianas con la cultura griega, fue la filosofía griega. Una de las herejías primeras que tuvo que combatir la iglesia cristiana fue una herejía llamada el gnosticismo, que básicamente era una religión, no precisamente griega, pero era una religión que estaba basada en la sabiduría, supuestamente en la sabiduría. El gnóstico era aquel que conocía, el que le gustaba conocer. Y todo esto venía por supuesto, de los filósofos griegos, los filósofos que les gustaba conocer, aprender,
que les gustaba la sabiduría, y justamente por eso se llama filósofos. Filósofo es aquel que ama la sabiduría, eso es lo que significaba originalmente, el amante de la filosofía, perdón, de la sabiduría, eso es lo que es la filosofía. Entonces muchas personas empezaron a querer meter esas ideas dentro de la iglesia, pero el apóstol Pablo tiene que combatir ese tipo de ideas, y para eso se vale de nada más y nada menos que la misma palabra de Dios para combatirla. Y aquí, como nosotros pudimos ver, el apóstol Pablo está citando al libro de Job, uno de los libros de sabiduría de la Biblia. Pero fíjense que el libro de Job, contrario a lo que enseñaría la filosofía griega, no está alabando la sabiduría humana, sino el libro de Job se burla, por así decirlo, de la sabiduría humana. Versículo 19, el apóstol cita el libro de Job capítulo 5, dice: pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Es decir, que el libro de Job dice que Dios destruye la sabiduría de los sabios, metiéndose, por así decirlo, y confundiendo su astucia. Y esto me trae a la mente, hermanos, la situación en la que vivimos hoy, la situación de la pandemia, la situación de esta nueva enfermedad que vivimos. Muy al principio, cuando empezó esta pandemia aquí en México, yo vi un video acerca de unos datos de unos estudios que habían hecho mucho tiempo atrás acerca de los países, quienes estaban mejor preparados para enfrentar una pandemia, qué países estaban mejor preparados para enfrentar una pandemia, y sacaron el análisis, y el análisis decía pues que los países europeos eran los más preparados, pero el primer país, el país más preparado para resistir una pandemia era Estados Unidos. Y lo curioso, hermanos, es que Estados Unidos hoy es el país donde más muertes ha habido. Estados Unidos es hoy el país donde más contagios ha habido. Y por lo tanto, no se puede llegar a la conclusión de que Estados Unidos sea el país mejor preparado para resistir una pandemia. Y ya vemos lo que pasó en Europa también, en Italia, en España, que fueron tragedias realmente lo que sucedió allí. Bueno, hermanos, esto nos habla de que estas personas estaban confiadas en que su medicina moderna, en que eran países ricos y que su medicina moderna podría soportar el ataque de una pandemia. ¿Y qué pasó, hermanos? Ya saben los resultados. Y entonces, ¿qué nos dice esto, hermanos? Que la sabiduría del ser humano, ¿para qué sirve? Para que Dios se burle de ellos. Eso es para lo que sirve la sabiduría humana en términos bíblicos. Y no solamente vamos a ver el libro de Job hablando de esto, vamos a ver el libro de los Salmos, vamos a ver al libro de los Proverbios, por supuesto. Como dice el libro de los Proverbios capítulo 25, dice: ¿has visto un hombre que es sabio en su propia opinión? Más vale confiarse de un hombre necio que de él. Y ahorita, hermanos, hay muchísimas personas que son sabios en su propia opinión. ¿Y vale la pena confiarse de ellos? No, hermanos, no. Yo he visto, a mí me parece muy chistoso cuando, no sé si ustedes han visto las obras que hacen de carreteras, obras de por ejemplo, puentes y cosas así. ¿Han visto ustedes a los ingenieros que llegan a trabajar allá? Llegan estos ingenieros con unas camionetas así muy impresionantes, se bajan y están disfrazados de altos profesionistas, ingenieros que parecen venidos de otro país. Muy impresionantes estas personas cuando se bajan a supervisar la obra.
Y me pregunto dónde están esos ingenieros cuando se rompen los puentes. Me pregunto dónde están esos ingenieros cuando las calles se rompen al primer uso. ¿Dónde están esos ingenieros? Viven arrogantemente, pero en su arrogancia no pueden ver, hermanos, no pueden ver que su sabiduría solo sirve para que Dios se burle de ellos. Dios se burla de ellos. Y por eso el libro de los Proverbios nos lo dice así. ¿Has visto un hombre que es sabio en su propia opinión? Estas personas son sabios en su propia opinión. Estas personas son fanfarronas, por así decirlo, en términos muy coloquiales. Son fanfarronas y de eso se burla la Biblia. ¿Has visto un hombre sabio en su propia opinión? Más vale confiarse del necio que de aquel hombre. Y justamente por eso lo digo, porque ¿qué pasa cuando se rompe el puente? Hay que confiar en ellos, hay que confiar en esos ingenieros. Vamos a subirnos al puente. Muchas personas se han subido al puente confiado en la obra de los ingenieros y el puente se ha caído. Y eso es terrible. Pero eso es para que nosotros veamos, hermanos, que la sabiduría del hombre ¿para qué sirve? Dice claramente aquí el apóstol Pablo, citando al libro de Job, él prende, hablando de Dios, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y luego en el versículo 20 cita otra vez, pero ahora al libro de los Salmos, y dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanidad. Si usted se da cuenta, hermanos, nuevamente el apóstol Pablo está hablando mal de la sabiduría humana. Entonces, ¿qué es la sabiduría humana delante de Dios? Nada. Nosotros podemos ver aquí claramente que nada. Y eso que a nosotros tanto nos impresiona, hermanos, tanto nos impresiona la medicina moderna, todo lo que puede hacer la medicina moderna, hermanos, ¿de qué nos está sirviendo ahorita toda la potencia que tiene la medicina moderna? ¿De qué nos está sirviendo? Y muchas personas dicen, no, pues es que la ciencia moderna va a encontrar la cura. Y sí, efectivamente, yo considero que sí, en un tiempo, digámoslo así, de un año, tal vez haya vacunas para esta nueva enfermedad. Y eso va a salvar vidas, y qué bueno que salve muchas vidas, hermanos. No estoy diciendo aquí que no sea loable el trabajo de estas personas, pero lo que sí estoy diciendo es que estas personas que se creen muy sabias, Dios tiene el poder de hacerlos ver como insensatos. Dios tiene el poder de hacerlos ver como tontos, porque Dios se burla de la sabiduría de estas personas, porque nosotros, en lugar de andar arrogantemente, nosotros deberíamos andar en humildad, reconociendo que si sabemos algo, eso que sabemos es apenas vanidad en comparación de lo que Dios sabe. Y por eso es que dice eso aquí el apóstol Pablo, citando al libro de los Salmos: el pensamiento de los sabios es vanidad. Es vanidad. Y entonces, por lo tanto, concluye el versículo 21 del apóstol Pablo: así que ninguno se gloríe en los hombres. Ya que, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, le dice a los Corintios, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Entonces, nosotros no podemos gloriarnos en la sabiduría humana. En ningún tipo de sabiduría humana nos podemos gloriar, hermanos. Aunque sea ese conocimiento de teología, ni siquiera en el conocimiento de la teología nos deberíamos de gloriar, porque no a eso se nos llamó, sino que nosotros debemos de gloriarnos en Cristo. Entonces, ahora el apóstol Pablo, les invito a que vayamos a la misma carta a los Corintios, primera de los Corintios, pero en el capítulo 1, donde el apóstol Pablo nos va a explicar qué es esto de gloriarnos en Cristo.
Primera a los Corintios capítulo 1 versículo 18 al 31. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Qué hermosísimo pasaje, hermanos. Qué hermosísimo pasaje, maravilloso. Lo que hace el apóstol Pablo aquí describiendo la gloria del Señor Jesucristo. Y esto para nosotros, hermanos, porque nos dice, empieza diciendo el apóstol Pablo, ¿dónde está la sabiduría de los hombres? ¿Dónde está la sabiduría de los hombres? Fíjense, hermanos, les dice, para los judíos piden señales, los judíos piden señales para creer, y los griegos piden sabiduría. Buscan sabiduría para conocer a Dios, pero ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios a través de la sabiduría, agradó a Dios salvar a la humanidad por medio de la locura de la predicación. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los griegos ciertamente locura, mas para nosotros Cristo es nuestra gloria. Para nosotros, Cristo es lo más preciado. Cristo, sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Y por lo tanto, Cristo es lo más preciado que nosotros podemos conocer. Agradó a Dios salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. Y fíjense, hermanos, la osadía que tienen los hombres. Por lo tanto, es correcto lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos que leímos. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, porque cambiaron la gloria de Dios en semejanza de hombres. ¿Y saben cuál es el hombre al que ellos adoran cuando creen que su sabiduría lo es todo, hermanos? El hombre al que ellos adoran son ellos mismos. Cuando yo digo, es porque yo lo sé, es porque yo lo he conocido, es porque yo lo he aprendido, y así es porque yo lo sé, lo que estoy diciendo es que yo me constituyo Dios de mi vida, y eso es una terrible blasfemia. Pero para nosotros los cristianos, hermanos, nosotros no podemos vivir en esa arrogancia. Nosotros tenemos que decir, Cristo, sabiduría de Dios. Es decir, que todo, hermanos, debemos regresarlo a Cristo y en humildad decir, no es porque yo lo conozco, no es por lo que yo sé, es porque Dios ha tenido misericordia de mí. Ver a la cruz de Cristo. La cruz de Cristo, dice el apóstol, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. La cruz de Cristo, Cristo crucificado, es
tropezadero para los judíos y para los griegos es locura, pero para nosotros Cristo, sabiduría de Dios. Para nosotros Cristo ha sido hecho sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué nos dice esto el apóstol Pablo? Porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que en su presencia nadie se pueda jactar. ¿Se dan cuenta, hermanos, de lo que dice aquí el apóstol Pablo? ¿Para qué sirve la sabiduría de los hombres? Lo repito, hermanos, para que Dios se burle de ellos. Es claro lo que enseña el versículo 27. Porque Dios escogió a lo necio para avergonzar a los sabios. Dios escogió a lo débil para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, la escoria de este mundo escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Para que delante de Dios no haya nadie que pueda decir es por mi sabiduría, es por mi fuerza, es por mi riqueza, sino para que toda rodilla se doble ante el gran creador de los cielos y diga, es por tu misericordia. Ustedes recordarán que el Salmo 36 en esos términos habla, ¿recuerdan? Empieza diciendo el Salmo 36, la necedad del hombre de negar a Dios con sus hechos. Y luego dice, oh Señor, cuán maravillosa es tu misericordia, porque hasta las nubes llega tu misericordia. Toda la creación está impregnada de tu misericordia. ¿Se dan cuenta, hermanos? El verdadero pensamiento cristiano. El pensamiento cristiano nos saca de esa arrogancia de pensar que por mi fuerza, de pensar que por mi sabiduría, de pensar que por mi riqueza voy a salvarme. Yo no tengo salvación a menos que Cristo me salve. Y recuerdan la oración del Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo oraba el Señor Jesucristo? Lo que leímos en el Evangelio de Mateo al principio del sermón. Dice, te alabo, Padre, Creador del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y se las revelaste a estos pequeños. Sí, Padre, porque así te agradó. El Señor Jesucristo alaba a su Padre porque le quitó la sabiduría a los sabios de este mundo y se la dio a los pequeños, a los pobres en espíritu, como diría en el Sermón del Monte, a los humildes, a los mansos. Eso, hermanos, eso es verdaderamente maravilloso. En la sabiduría de Dios, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios a través de la sabiduría, agradó a Dios salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. Y eso es justamente la razón por la que no dejamos de predicar la palabra de Dios. Aunque los templos estén cerrados, hermanos, aún así no podemos callarnos de predicar a Jesucristo. Tenemos que seguir predicando a Jesucristo. No podemos callarnos. ¿Por qué? Porque en la sabiduría de Dios agradó a Dios salvar a la humanidad por medio de la locura de la predicación. ¿Y qué hemos de predicar? Que Cristo murió y que Cristo resucitó y que está sentado a la diestra de Dios Padre, esperando el día en el cual su Padre lo mande a juzgar a la humanidad por todos los pecados y por toda la justicia. Hermanos, ese es el verdadero mensaje que debemos de predicar. Esa es la verdadera sabiduría. Para los sabios de este mundo, lo que yo estoy predicando es una locura.
Pero no debe sorprendernos eso, porque la misma palabra de Dios lo dice aquí. Para los griegos esto es locura, para los gentiles esto es locura, para los sabios de este mundo esto es locura, pero para Dios, Cristo, sabiduría de Dios, para Dios, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Por lo tanto, Él fue hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Versículo 31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor Jesucristo. No, hermanos, nuestra gloria no está en nuestra sabiduría, ni en nuestra riqueza, ni en nuestra fuerza. Nuestra gloria única y exclusivamente está en Cristo. ¿De qué nos gloriamos nosotros? ¿De qué nos sentimos orgullosos? ¿Podría yo sentirme orgulloso de mi título profesional, de mi trabajo? ¿De qué me siento orgulloso? Pues eso solo sirve para que Dios me avergüence. Porque en realidad nada de eso importa. Lo que realmente importa en mi vida es si yo he creído en Jesucristo, si yo tengo a Jesucristo como lo más precioso en mi vida y en la eternidad, si yo realmente tengo a Jesucristo como lo más preciado, o yo me sigo mirando a mí mismo como sabio, como inteligente, y por lo tanto sigo creyendo en mí, sigo creyendo en lo que he aprendido, en lo que he analizado. Eso significaría, como dice el apóstol Pablo, que yo profeso ser sabio, pero profesando ser sabio me hice necio. Así que, hermanos, no caigamos en la necedad de pensar que sabemos. Esta pandemia lo demuestra. Ustedes han visto las noticias. En Estados Unidos, el presidente Trump, ese famoso presidente Trump, está presionando a sus científicos para que saquen la vacuna lo antes posible. Y si fuera posible antes de las elecciones, mejor. Es algo que no se puede. No se puede. Ellos confían en su sabiduría y confían en que, ya ven que este presidente hasta le dijo que a la gente que se inyectara desinfectante. Así de brutos somos delante de Dios, hermanos. Toda nuestra tecnología, toda nuestra sabiduría, Dios la embrutece. Nosotros somos muy brutos delante de Dios. Y por eso no debemos andar con arrogancia por el mundo. No debemos de pensar que lo sabemos. Debemos de pensar que solo la misericordia de Dios puede salvarnos. Así que la conclusión es muy sencilla. Vengamos a Dios y pidamos misericordia y pedamos clemencia y quedémonos allí para siempre, refugiados en la misericordia de Dios. Señor y Padre, te agradezco este momento de reflexión, Señor, porque en tu misericordia tienes el honor, Señor. Nos das el honor, quiero decir. Nos das el honor de escuchar la sabiduría de tu Hijo Jesucristo, porque tú lo constituiste poder tuyo, sabiduría tuya, para que ahora Él venga a ser nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Qué glorioso, Señor, que tú nos permitas todo esto a través de tu Hijo Jesucristo. Y ahora, Señor, reconocemos que somos tontos delante de ti. Reconocemos que nuestra sabiduría delante de ti no es nada, que la sabiduría del hombre solo servirá para ser avergonzada cuando tú manifiestes tu verdad completa. Ahora, Señor, nosotros no queremos confiar en nuestra sabiduría ni en nuestras justicias. Queremos confiar solamente en Jesucristo, quien es sabio y quien es justo. Por lo tanto, Señor, nos entregamos a tu voluntad para que tú hagas lo que quieras. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Vamos a responder a la palabra de nuestro Dios, hermanos. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Que esa sea nuestra petición, hermanos, que Dios nos quite de la vanidad de los hombres que hablan vanidad y hablan con mentiras, que nosotros no seamos sabios en nuestra propia opinión, que no seamos sabios según la sabiduría de los hombres, sino que seamos sabios según la sabiduría de Dios. Vamos a ofrendar y consagrar nuestras ofrendas, hermanos. Ofrendamos como respuesta a la palabra de nuestro Dios, porque creemos que así demostramos públicamente el compromiso que tenemos con el servicio a nuestro Dios. Señor y Padre, te damos muchas gracias por las ofrendas que se pueden depositar. Gracias, Señor, porque esto significa que tú no nos has abandonado, que tú sigues proveyendo en nuestros hogares y que tú sigues haciendo misericordias con nosotros. Ahora te rogamos, Señor, que perdones si en alguna ocasión hemos retraído nuestra mano de no ayudar a nuestro prójimo con nuestras ofrendas, y te rogamos, Señor, que nos des un corazón desinteresado para entonces poder ayudar a la gente, Señor. Te lo rogamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a cantar un estribillo y un himno, hermanos, para terminar nuestro culto de esta noche. Vamos a cantar el estribillo 536 y el himno 537. O sea, están juntos, pero hablan de lo mismo, hermanos. Vamos a cantarlo también como respuesta a nuestro Dios, reconociendo que es la misericordia de Dios lo que nos dio la oportunidad de salvarnos. Entonces nosotros vamos a adorar a nuestro Dios por esto. Estribillo 536 e himno 537. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo y es por eso que te sirvo y es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo y es por eso que te sirvo y es por eso que te doy todo mi amor. El amor de nuestro Dios es más dulce que la miel, y la misericordia de nuestro Dios se renueva todos los días. Por eso nosotros todos los días alabamos a nuestro Dios, por eso todos los días servimos a nuestro Dios, es por eso que todos los días le damos nuestro amor. Vamos ahora a cantar el himno 537, hermanos.
Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado, sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre, cada día tú me llamas. Si el Señor nos llama todos los días, hermanos, entonces nosotros podemos cantar lo que dice este coro. Señor, nada tengo para ofrecerte, solamente te ofrezco mi vida para que la tomes tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Como vimos hoy, hermanos, este mensaje para los sabios es locura, pero para nosotros, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, sabiduría, justificación, santificación y redención nuestra. Amén. Hagamos una última oración para terminar nuestro culto, hermanos. Bendito Padre, Dios, dueño de nuestras vidas, muchas gracias por tu misericordia de permitirnos conmemorar otro culto más dedicado a tu santísimo nombre. Muchas gracias, Señor, porque nos das este honor que no merecemos, Padre, pues no merecemos porque somos pecadores, pero por tu misericordia, Señor, es que te alabamos. Así, Señor, te entregamos todo lo que hicimos en esta noche para que tú lo recibas como una muestra, Señor, de nuestra gratitud perpetua hacia ti. Nosotros sí queremos vivir agradecidos, Señor, delante de ti. Nosotros no queremos ser sabios en nuestra propia opinión. Nosotros queremos darte la gloria a ti, Señor, y no a la creación. Nosotros queremos que tu nombre sea exaltado por encima de cualquier cosa, Señor. Así, Padre, toma nuestra vida y haz con ella lo que mejor te parezca. Por Jesucristo te lo rogamos, buen Señor. Amén. Hermanos, les invitamos para que nos volvamos a reunir
el viernes a las 7 de la noche que tenemos culto de oración. En esa ocasión va a dirigir mi esposa, como ya es costumbre, el culto de oración. El domingo por la mañana a las 10 de la mañana tenemos nuestra escuela de formación cristiana y posteriormente a las 7 de la noche tenemos nuestro culto principal de la semana, domingo a las 7 de la noche, culto de adoración y alabanza a nuestro Dios, donde ya saben que estamos estudiando la carta del apóstol Pedro. Así que hermanos, les invitamos a todas nuestras actividades, por favor no nos abandonen, sigan con nosotros. Y también hermanos, recuerden, si tienen participaciones, háganosla llegar, quieren participar, no duden hermanos, no tengan pena de participar. Tengan fe en el Señor de que su participación es para honrar y glorificar a nuestro Dios. Así que en fe participen hermanos, sigan participando. Les extrañamos estas últimas semanas, casi no ha habido participaciones. Así que les invitamos hermanos, participen para que todos seamos llenos de la misericordia de nuestro Dios en esto de participar en los cultos que se hacen a través de esta plataforma. Hermanos, que Dios les bendiga.